Capítulo 5. Kirito evaluó en silencio a Kiba y Koneko al otro lado del claro, preparándose para el combate que venía. Mirando a Asuna de pie a su lado ya en su postura favorita, un bokuto delgado que se asemejaba a un estoque en su mano levantada y el cuerpo inclinado hacia un lado, no pudo evitar pensar que a pesar de todo lo que sucedió recientemente, habían tenido mucha suerte en unirse a esto. Nobleza. Después de su revelación sobre su pasado y la muestra de aceptación demasiado entusiasta de Ria, las cosas procedieron mejor de lo que podía esperar. Nadie los rehuía ni mostraba signos de preocupación, el hecho de que hubieran quedado atrapados en un juego de muerte y obligados a matar o ser asesinados simplemente lo aceptaba, sin causar el miedo y la repugnancia que tantas veces había visto en el resto de la sociedad humana. De hecho, las únicas reacciones parecían ser positivas, con la nobleza tratando de hacer que se sintieran más incluidos y confiables. De una manera verdaderamente irónica, parecía que los demonios aceptaban y apoyaban mucho más que los humanos, con todos sus prejuicios y estrechez de miras. ¿Están ustedes dos listos? Kiba preguntó con calma, espada en mano, de pie junto a Koneko, que lucía un par de guantes acolchados en sus manos, ambos ya en sus posiciones de combate. Sí, senpai. Kirito respondió con entusiasmo. No retengas nada. Veamos cuánto hemos progresado. Porque esta sería de hecho una oportunidad para ver el progreso de ambos. Ya habían pasado 5 días desde su primer combate contra Kiba, y al ver su nivel de habilidad, Rias no perdió tiempo en hacer que Kiba y Koneko les dieran un entrenamiento especializado sobre cómo usar mejor sus nuevos poderes. Hasta este punto, habían estado usando sus poderes como si hubieran usado las estadísticas de sus personajes de SAO, simplemente confiando en que estarían allí y harían su trabajo. Pero si bien funcionó, no fue suficiente para lograr el máximo potencial de sus piezas. El poder demoníaco estaba profundamente ligado a 3 aspectos clave: imaginación, voluntad y convicción. Un demonio tenía que imaginar que el efecto sucedía, tenía que tener la voluntad de hacerlo realidad y, sobre todo, tenía que tener la convicción de que pasara lo que pasara se produciría el resultado deseado. Por ejemplo, una torre tenía que creer en sus poderes defensivos, tenía que confiar en ellos incluso frente a un ataque aparentemente abrumador. Porque si su convicción de que su defensa era absoluta fuera lo suficientemente poderosa, entonces la fuerza de su defensa se vería enormemente impulsada. No era de extrañar que los débiles valoraran tanto los juegos de estrategia como el ajedrez, ya que para ellos la fuerza mental y el poder estaban intrínsecamente vinculados. Mientras que el entrenamiento físico todavía era necesario para desarrollar el poder de uno, sin la fuerza mental para terminar la mezcla, nunca alcanzarían su máximo potencial. Centrándose en el presente, Kirito tomó su postura. Con las rodillas ligeramente flexionadas, una espada sostenida paralela al suelo cruzando su torso y la otra apuntando directamente a su oponente. Este sería un partido de 2 contra 2, sin contenerse. Especialmente porque con Asia mirando con los demás al margen, incluso las peores lesiones desaparecerían minutos después de que terminara el partido. Después de recibir un rápido asentimiento de Koneko y Asuna, el partido comenzó. Desapareciendo en un movimiento borroso, Asuna y Kiba comenzaron a intercambiar golpes en el momento en que comenzó el partido. Siguiéndolos rápidamente, Kirito se movió para interceptar a Koneko para que no pudiera flanquear a Asuna. Si bien tenía la ventaja de alcance gracias a su mayor tamaño y elección de armas, Koneko todavía estaba demostrando su poder. Usando su tamaño más pequeño a su favor al minimizar los lugares en los que él podía golpear y usando su habilidad en artes marciales para bloquear los golpes de su espada con estocadas de palma, ella cerró la distancia entre ellos y lanzó un fuerte golpe contra Kirito. Saltando fuera del camino y echando un vistazo al pequeño cráter que se formó donde estaba parado hace unos segundos, Kirito decidió que era hora de mejorar su juego. Preparándose, centró su voluntad, su convicción. Cuando Koneko lanzó su segundo golpe, giró una de sus espadas en respuesta. Chocando con un fuerte crujido, los ataques se bloquearon entre sí con una onda de choque resonante, y todos pensaron que sus pies se hundieron en el suelo un buen par de pulgadas y permaneció ileso. Con una sonrisa en su rostro, balanceó su otra espada hacia la niña, quien usó su pequeño tamaño para esquivar el camino. El cráter que apareció en el suelo donde golpeó su espada solo amplió su sonrisa. «Estás aprendiendo». Koneko dijo simplemente, la más leve de las sonrisas en su rostro. «Gracias. Todo se debió a tus instrucciones». Respondió con sinceridad.
Preparándose para volver a participar, echó un vistazo rápido a la batalla de los caballeros. En verdad, era como si Asuna hubiera nacido para esa pieza. Echando a un lado todos los golpes de Kiba con facilidad y respondiendo de la misma manera con embestidas cegadoramente rápidas que lo obligaron a esquivar o bloquear, en lugar de ser abrumado por su bombardeo. Bloqueando el puño entrante de Koneko, se sumergió de nuevo en la danza de bloqueos y contraataques, esquivas y golpes que era su lucha, sabiendo que cada golpe tenía fuerza más que suficiente para aplastar rocas. Su feroz batalla entre espadas y puños era tan fascinante que casi se la pierde, solo los años de experiencia y los reflejos obtenidos en situaciones de vida o muerte le permitieron agacharse a tiempo para escapar de la espada que pasaba a solo unos centímetros por encima de él. Habiendo logrado retirarse de su propia batalla, Kiba había intentado sorprenderlo. Y aunque falló, la apertura que proporcionó fue demasiado buena para que Koneko la pasara. Al ver que la patada venía directamente a su pecho y sabiendo que no tenía tiempo para bloquear o esquivar, Kirito hundió los pies en el suelo y endureció su determinación. El golpe atronador lo envió deslizándose por el suelo por más de 10 pies, pero logró capear el golpe y mantenerse de pie, espada en mano. Y algo bueno también, ya que incluso antes de que se detuviera por completo, Kiba ya estaba sobre él, con la espada lista para atacar. Bloqueando golpe tras golpe mientras esperaba la oportunidad de contrarrestar, Kirito vio que Koneko había interceptado el camino de Asuna, obligándola a usar su velocidad para esquivar los golpes que estaba recibiendo. Deteniendo uno de sus bloques mientras retrocedía medio paso, permitió que la hoja de Kiba pasara a centímetros de su cara. Pero su táctica valió la pena, al no encontrar ninguna resistencia, Kiba se excedió y quedó abierto para su contraataque. Golpeándolo con todas sus fuerzas, Kirito envió a su oponente volando al otro lado del claro. Pero antes de que pudiera cargar para terminar el asalto, un fuerte ruido de desgarro lo detuvo. Aparentemente, habiendo decidido que el alcance superior de Asuna en combinación con su velocidad eran un obstáculo demasiado grande, Koneko había procedido a arrancar un árbol entero del suelo y ahora lo estaba usando como garrote. Asombrada por el movimiento, Asuna llegó una fracción de segundo demasiado tarde en su esquiva y fue cortada por el árbol. Kirito comenzó a acelerar hacia la forma aturdida de Asuna, aunque sabía que estaba demasiado lejos para llegar a tiempo. Levantando su arma improvisada con ambas manos, Koneko la balanceó hacia abajo para terminar el combate. No. Él no dejaría que sucediera. Dejaría que el golpe conectara. Sin siquiera darse cuenta, Kirito bajó su postura, ambas espadas comenzaron a emitir un aura negra mientras se arrastraban a su lado. Él tenía la voluntad. Tenía la convicción. Y él personalmente congelaría el infierno 2 veces antes de permitir que ella resultara herida. Apareciendo ante el baúl oscilante en un repentino estallido de velocidad, Kirito balanceó ambas espadas envueltas en negro hacia abajo, golpeando el baúl en un movimiento que había usado innumerables veces antes. Al chocar entre sí, tanto sus espadas de entrenamiento como el árbol explotaron en una lluvia de astillas de madera. Un silencio absoluto llenó el claro, todos congelados en su lugar tratando de entender lo que acababa de suceder, mientras que el propio Kirito miraba con incredulidad sus manos. Kirito, ¿eso fue? Asuna trató de preguntar mientras luchaba contra su propia incredulidad, con los ojos muy abiertos fijos en su piel. Sonic Leap y su voz era extrañamente tranquila. Esa fue, la habilidad con la espada Sonic Leap, Akeno rompió la quietud del momento. Ara. Justo cuando pensamos que ya no tienes más sorpresas, Kirito-kun. Dijo mientras se reía suavemente ante las expresiones de asombro de todos. ¡Oh! Es delicioso. Es realmente delicioso. Issei exclamó de pura alegría mientras devoraba todo lo que tenía a la vista. Todavía nos queda más comida, así que come todo lo que quieras. Akeno ofreció con una sonrisa amable mientras servía más carne de jabalí que había cocinado. Akeno-san, eres la mejor. Incluso te quiero como mi esposa. Oh, me estás avergonzando. Respondió mientras se reía suavemente, con una mano en la mejilla con fingida vergüenza. Yo también hice esta sopa. Asia intervino tímidamente. Al escuchar esas palabras, Issei rápidamente agarró un tazón de la sopa de cebolla que Asia había preparado y se lo bebió de una sola vez. Es buena, Asia. Es la mejor. Dame otra. Lo es. Estoy tan contenta, entonces ahora puedo convertirme en Ise-san. Ella dejó de sonrojarse en su rostro.
No pude escuchar la última parte. ¿Qué fue eso? Issei preguntó completamente ajeno al ver la cara escarlata de la niña y la mirada despistada de Issei. Kiba no pudo evitar que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro. Para alguien que deseaba ser el rey de un harén, Issei era sorprendentemente denso sobre los sentimientos de una mujer. Prueba estos también, fueron hechos por Asuna. Akeno dijo mientras ofrecía un plato de pescado a la parrilla. Es asombroso. Dijo con estrellas en los ojos. Asuna-san, por favor, pero sus palabras fueron interrumpidas cuando su mirada se encontró con la de Asuna. ¿Sí, Issei-san? ¿Hay algún problema? Preguntó con una sonrisa amable y un tono amable. Pero a pesar de eso, su aura contaba una historia completamente diferente. Hizo que Kiba quisiera correr hacia el bosque y esconderse debajo de una roca, y él ni siquiera era el centro de su atención. No es nada, nada en absoluto. Issei dijo lo más rápido que pudo. Y estúpido. Koneko agregó, después de haber dejado de comer la montaña de comida frente a ella el tiempo suficiente para ver la escena. Kirito, tanto las habilidades tuyas como las de Asuna son muy impresionantes. ¿Eran esas cosas tan comunes en Aincrad? ¿Todos los jugadores de SAO eran tan hábiles? Rias preguntó con curiosidad. Bueno, podemos estar un poco por encima de la curva. Kirito dijo tímidamente mientras se frotaba la nuca. Asuna resopló divertida. Por favor, un poco más arriba. Kirito era el jugador más fuerte de todo Aincrad, el espadachín negro. El único jugador con una velocidad de reacción lo suficientemente rápida como para adquirir la habilidad de espadas dobles, y alguien que nunca se asoció con nadie antes que yo, pero aún así. Logró mantenerse en primera línea a pesar de ser un jugador en solitario. Oye, como si fueras alguien para hablar. Eras el vicecomandante del gremio más fuerte entre los Clearers y poseías la velocidad de ataque más rápida de todos los jugadores, Asuna de Flash. Respondió con vergüenza clara en su rostro. ¿Limpiadores? Rias preguntó desconcertada, aunque interiormente divertida por sus títulos, se aseguraría de encontrar una manera de usarlos en el futuro. Los Clearers, también conocidos como Frontliners, fueron los que intentaron despejar activamente el juego, mapeando mazmorras, elevando sus niveles, perfeccionando sus habilidades y luchando contra los jefes para llegar a los pisos más altos. Asuna suministró rápidamente. Así que fueron excepcionales incluso entre los otros luchadores de ese juego. Eso es bueno, si se corriera la voz de que había cientos de personas de su calibre dando vueltas, habría una invasión de demonios de clase alta en busca de miembros de la nobleza en sus manos. Kiba pensó sombríamente. Al darse cuenta de que no podía dormir, Issei fue a la cocina de beber un vaso de agua. No pudo evitar compararse con el resto de la nobleza, y eso no estaba ayudando a su confianza en lo más mínimo. Todos se elevaban sobre él, tanto en experiencia como en poder. Incluso Asia, que no tenía ningún tipo de poder de ataque, fue más útil que él, aprendiendo rápidamente a manejar su poder demoníaco y siendo capaz de curar cualquier tipo de herida. Las palabras de Raiser seguían resonando en su cabeza, burlándose de él y de su debilidad. «Ara, ¿estás despierto?», Rias dijo desde la mesa, cortando sus pensamientos de duda. «Ah, Bujou. Hola», dijo con una débil sonrisa. «¿Por qué estás tan rígido? Buen momento, toma asiento, hablemos un poco». Sentado a la mesa, su estado de ánimo mejoró por la vista que tenía ante él. Con un negligé rojo y lentes, su cabello carmesí atado en una trenza, Rias hizo una hermosa vista sentada en medio de innumerables papeles y gráficos. Buchou, ¿tienes mala vista? Oh, esto. Es solo por apariencia. Puedo pensar más claramente mientras tengo mis lentes puestos. Esta es la prueba de que he estado en el mundo de los humanos durante tanto tiempo. Ella dijo con una risa. Para ser honesto, lo único que obtendré al leer esto es tener tranquilidad. Rias dijo mientras suspiraba. ¿Por qué es eso? Si el oponente fuera otro demonio de clase alta, entonces podríamos luchar con estrategias. Recopilando mucha investigación y encontrando la mejor solución posible. Pero ese no es el problema. Entonces, ¿qué pasa?, preguntó confundido. Raiser mismo es el problema. O mejor dicho, el mayor problema es que nuestro oponente es de la casa Fenex. Rias dijo mientras sacaba un libro y señalaba una imagen de un pájaro de fuego con las alas abiertas. Hace mucho tiempo, la bestia mística, el Fénix, era considerada por los humanos como un ave que gobernaba la vida.
dejando atrás innumerables leyendas en muchos países del mundo humano donde se dice que las lágrimas del fénix pueden curar cualquier herida, y en la sangre que fluye dentro de su cuerpo puede otorgar la inmortalidad. Y ahí radica el problema, porque hay un clan de demonios que, aunque es diferente de la bestia mística Fénix, tiene los mismos poderes que los pájaros de fuego legendarios. Tienen el rango de marqués y se cuentan como uno de los 72 pilares, el Fénix del lado del diablo, la casa de Fénix. En otras palabras, la inmortalidad, ese es nuestro verdadero oponente. Debemos derrotar a un enemigo inmortal. Rías terminó sombríamente. Eso es hacer trampa. Quiero decir que ser inmortal es básicamente ser invencible. Issei dijo, la idea de un oponente invencible lo hizo entrar en pánico. Sí. Son básicamente invencibles. Incluso si los atacas, sus heridas sanarán de inmediato. 8 victorias y 2 derrotas, ese es el récord oficial de Riser en el Rating Game. Pero en verdad está invicto. Sus partidos como una muestra de agradecimiento a otros hogares a los que está cerca. Con una expresión sombría en su rostro, miró a Issei a los ojos y continuó. Me sentí un poco inquieto cuando escuché que Riser fue elegido como mi prometido. Incluso si no podía decirlo en ese momento, creo que Otou-sama y los demás lo eligieron en caso de que sucediera algo como esto. Eligieron a Riser, así que yo no tendrá más remedio que casarse con él. Incluso si se convierte en un partido entre familias, sabían que no había forma de que yo ganara. En ajedrez, se podría decir que me engañaron. Una estafa, se podría decir. Al ver que sus palabras realmente comenzaban a deprimir a Issei, Rías decidió decirle qué esperanza tenían todavía. ¿Sabes? No es como si no pudiéramos derrotar a Riser. ¿En serio? Sí. Hay 2 formas en que puedes derrotarlo. Una es vencerlo con un poder increíble y la otra es seguir derribándolo hasta que su mente sea aplastada. El primer método requiere la fuerza de un ser de clase Dios. La segunda es seguir obligándolo a resucitar, incluso si su cuerpo es inmortal, su mente no lo es, su fuerza mental disminuye cada vez que es derrotado, lo que eventualmente lleva al final de sus resurrecciones. Buchou. Habiendo ganado algo de confianza sabiendo que su derrota no era segura, Issei decidió hacer una pregunta que había estado en su mente por un tiempo. ¿Qué es? ¿Por qué odias a Riser? No, más bien, ¿por qué estás tanto en contra de este matrimonio? Rías suspiró ante la pregunta. Soy un Gremory. ¿Eh? Bueno, ciertamente eres, no. No me volví a presentar. Soy un demonio de la casa Gremory, y ese nombre me seguirá a donde quiera que vaya. Y aunque me siento orgullosa de ello, esto también es algo que es una carga para mí. Todo el mundo me mira como Rías de los Gremory. No puedo permitir que me miren simplemente como Rías. Por eso estoy disfrutando de mi vida en el mundo humano. Ellos no conocen mi casa, todos me miran como soy y realmente me gusta ese sentimiento. Nunca sentí algo así en la sociedad del diablo, y sé que nunca lo haré. El único tiempo en que puedo disfrutar de mi vida tal como soy cuando estoy en el mundo humano. Quiero estar con alguien que me ame como Rías sin el hecho de que soy un Gremory. Ese es mi pequeño sueño. Desafortunadamente, Riser solo me mira y ve mi título, Gremory. Él no me ama, me ama. El poder y el prestigio que viene con el nombre de mi clan, y es por eso que lo odio. Y aunque sé que la situación de mi clan es complicada, todavía quiero apreciar este pequeño sueño que tengo. Terminó con una mirada de dolor en su rostro. El rostro de Issei, que había estado mostrando más y más confusión mientras Rías contaba su historia, de repente se puso en una mirada de determinación. No sé nada sobre Gremory, clanes nobles o incluso sobre el mundo de los demonios, pero para mí Rías Buchou es Rías Buchou, NGGH, no entiendo todas las cosas complicadas, pero para mí la Buchou habitual es la mejor. Dijo con total honestidad, con una sonrisa en su rostro. Al escuchar esas palabras, el rostro de Rías se volvió del mismo tono que su cabello. ¿Ve Buchou? ¿Te dije algo raro? Preguntó confundido. No es nada. Dijo rápidamente Rías presa del pánico. Encogiéndose de hombros, Issei recordó su malestar inicial. Solo desearía poder serte más útil. Creo que me he vuelto más fuerte desde que vine aquí y entrené con todos, pero más que eso, sentí la diferencia entre nosotros, y no puedo hacer nada al respecto. Estoy bien mientras tenga mi voz Gear. Actué duro al pensar así, pero ahora, dijo con un tono de tristeza cada vez mayor.
Descubrí que era el más débil, también descubrí que soy el más inútil, me di cuenta de que no significa nada si soy el que tiene el Sacred Gear definitivo. Es por eso que Riser se rió de mí en ese entonces. ¿Verdad? Perlas antes que cerdos, sin duda una frase apropiada para mí. Finalmente, diciendo en voz alta lo que lo había estado atormentando durante días, Issei comenzó a llorar. Poniéndose de pie y tomando asiento a su lado, Rias envolvió a Issei en un abrazo reconfortante, palmeando suavemente su espalda. No eres débil, Issei, ni mucho menos. ¿Quieres confianza, verdad? Está bien, te daré confianza. Pero ahora, tienes que descansar tu cuerpo y tu mente. Estaré contigo hasta que tengas ganas de dormir. Y con esas palabras, Rias colocó a Issei en el sofá, su cabeza en su regazo, y acarició suavemente su cabello hasta que se durmió. Yendo hacia el claro, Kiba se preguntó para qué lo quería Rias tan temprano en la mañana. Después de todo, los entrenamientos solo comenzarían al anochecer. A Kiba llegaste, muy bien. Rias dijo alegremente de pie junto a un Issei de aspecto nervioso. Tú e Issei tendrán un combate moderado con todo lo que tienes. La expresión estupefacta de Issei dejó en claro que el combate fue idea de Ria. Bebjou. No puede ser, mi decisión es final. Rias interrumpió alegremente. Issei. Realmente quiero decir todo lo que tienes, así que estoy levantando la prohibición que puse en el uso de tu equipo sagrado. El partido comenzará 2 minutos después de que lo actives. Con una última mirada a la cara sonriente de Rias, los hombros de Issei cayeron y activó su engranaje sagrado. Equipo potenciado. Dijo haciendo que se formara un guante rojo en su brazo izquierdo. 2 minutos después, Rias comenzó el partido. Corriendo hacia adelante con toda su velocidad, Kiba desató un fuerte golpe contra el pecho de Issei, pero su ataque fue fácilmente bloqueado por uno de los brazos de Issei. Desviándose del camino de un contraataque, giró hacia la espalda desprotegida de su oponente y lo golpeó en la cabeza con un estrepitoso crujido. Pero, para su sorpresa, a pesar del golpe en la cabeza, Issei todavía estaba de pie, un suave ay. La única señal de que el golpe se había conectado. Issei, reúne tu poder demoníaco y luego dispáralo contra él. Rias ordenó en un tono feliz. Sosteniendo sus manos a su lado, Issei reunió su poder demoníaco hasta que una esfera de energía carmesí oscura del tamaño de un grano de arroz flotaba entre sus manos. Moviendo sus manos hacia adelante, liberó la lamentablemente pequeña esfera de energía, mientras Kiba la esquivaba más por costumbre que por cualquier otra cosa. Al momento siguiente estaba muy contento de haberlo hecho. En el momento en que la esfera dejó sus manos, instantáneamente creció 10 veces su tamaño original y avanzó a una velocidad increíble, antes de finalmente chocar con una montaña. Y con una explosión todopoderosa y un rugido atronador, la montaña ya no existía. La boca de Issei estaba abierta por la sorpresa, mientras que Kiba logró limitar su propio asombro a una mera ampliación de sus ojos. Buen trabajo ustedes dos. Ahora escucharé su impresión. Kiba, ¿cómo estuvo? Rias preguntó en un tono despreocupado, como si una montaña no hubiera dejado de existir repentinamente frente a sus ojos. Recomponiéndose, Kiba respondió a su pregunta. Sí. A decir verdad, estoy asombrado. Traté de terminar el mástil con el primer golpe, pero no pude atravesar la guardia de Issei-kun. Después de eso, traté de derribarlo en mi segundo golpe golpeando su cabeza desde arriba, pero eso también fracasó. Dijo mientras se reía, con una expresión refrescante en su rostro. Incluso fortalecí el Bokuto con poder demoníaco, pero no podía causar tanto daño a Issei-kun porque su cuerpo era demasiado duro, y al final, encogiéndose de hombros, Kiba levantó el Bokuto para que pudieran ver su superficie completamente agrietada. Gracias, Kiba. Así son las cosas, Issei. Rias le dijo a un Issei completamente asombrado. ¿Lo ves ahora, Issei? Si bien es cierto que tú, sin tu Sacred Gear, eres la más débil de mis piezas, una vez que lo activas, todo cambia. Ese ataque estuvo a la par con el de un demonio de clase alta. Si eso golpea, la mayoría de la gente quedará impresionada. Dijo mientras señalaba donde, hasta hace poco, había una montaña. Tu cuerpo, que pasó por un entrenamiento básico, se convirtió en un recipiente que puede manejar la tensión del aumento drástico de poder proporcionado por el Boosted Gear. Te lo dije antes, ¿verdad? Puedes convertirte en el más fuerte siempre que mejores tus conceptos básicos. Cuanto mayor sea tu fuerza inicial, más puede aumentar el poder.
Incluso una pequeña mejora en el poder de 1 a 2 puede convertirse en un factor importante para que te vuelvas fuerte. Miró el rostro de Issei de comprensión creciente, orgullo en sus ojos. Tú eres la clave del juego. Tus ataques pueden convertirse en el factor que decidirá el resultado de una batalla. Si solo fueras tú quien peleara, sería aterrador porque tendrías la guardia baja mientras te enciendes. Sin embargo, la batalla es una batalla en equipo. Tendrás a tus camaradas para apoyarte. Confía en nosotros y también te volverás fuerte. Podemos ganar esto. Y con esas palabras una sonrisa feroz apareció en su rostro, una sonrisa que pronto fue copiada por su peón. Habían pasado 10 días desde que se aceptó el desafío. Habiendo entrenado hasta los límites de lo que era posible en ese momento, la nobleza regresó a la ciudad para que pudieran descansar y reunir fuerzas para la batalla que se avecinaba. Sentado en la sala de estar del apartamento con Asuna apoyada a su lado, Kirito pensó que tenían una muy buena oportunidad en la batalla de mañana. Toda la nobleza había entrenado duro, tanto en prácticas de equipo como en entrenamiento individual. Habían practicado varias maniobras de equipo y posibles escenarios para poder actuar como una unidad cohesiva. Koneko se había vuelto más fuerte y más rápida gracias a los combates constantes, ganando algo de la experiencia de batalla que antes le faltaba. La mejora de Kiba fue aún mayor, las constantes peleas contra usuarios reales de espadas le permitieron refinar y perfeccionar sus propias técnicas. La habilidad de Asia para usar su poder curativo también había crecido exponencialmente, haciéndola más que capaz de curar heridas graves en cuestión de segundos. Y aunque no había visto personalmente a Rias y a Keno entrenando, los parches de tierra quemada y los árboles ennegrecidos, así como los nuevos claros que seguían apareciendo misteriosamente en el bosque, insinuaban que también había ido bien. Issei había sido una llamada de atención, literalmente. Cuando te despierta un ruido atronador y ves que una montaña acababa de desaparecer de la existencia, bueno, si eso no indicaba una mejora, francamente no sabía qué. Él y Asuna también habían mejorado. Aprendiendo a manejar el poder de sus piezas correctamente y traduciendo su conocimiento del juego al mundo real, y no había sido una sorpresa. Sword Skills. La base del poder demoníaco es la imaginación del portador, las habilidades que habían estado usando durante años en un mundo imaginario eran más que factibles. De hecho, después de tropezar con ellos en ese combate contra Kiba y Koneko, se habían vuelto bastante naturales para los dos. Las extrañas nuevas técnicas de espada habían asombrado al resto de su nobleza. Los poderosos movimientos creados por el sueño de Akihiko eran aún más mortales en el mundo real, ya que el sistema ya no forzaba una pausa después de activarlos. Confiaba en sus posibilidades. Habían participado en innumerables redadas con mucha menos preparación, información y con miembros del partido mucho peores y aún así salieron victoriosos. El hecho de que los participantes fueran teletransportados fuera del juego antes de que pudieran ocurrir fatalidades también fue un gran alivio para su mente. Sus cavilaciones fueron interrumpidas por el timbre de la puerta. ¿Podrías traer a Kirito-kun? Me gustaría que comenzara la cena. Más que feliz de permitir que Asuna creara sus milagros culinarios, fue a abrir la puerta. Al abrir, fue recibido por un repartidor que llevaba una caja grande. ¿Kirigaya Kazuto? Preguntó el repartidor. ¿Sí? Preguntó desconcertado, hasta donde él sabía, se suponía que nadie le enviaría nada. Bien, solo firma aquí. Que tengas un buen día. Al mirar la caja, se dio cuenta de que no tenía dirección de remitente, solo su dirección y nombre estaban escritos en ella. Al abrirlo, vio una tarjeta encima de lo que parecía ser un envoltorio protector que envolvía lo que fuera que contenía la caja. La tarjeta no tenía firma y solo tenía una línea de texto. Los héroes tienen que verse bien. Aún más confundido lo desenvolvió, revelando lo que había dentro. Después de hacerlo, se quedó boquiabierto. Porque ante sus ojos había dos trajes, uno negro puro y el otro blanco con forros rojos. Ante sus ojos no había nada más que su ropa de batalla de Sao y la de Asuna, como un sueño hecho realidad.